Continuamos con el programa Puntos Encontrados con Leandro Pérez y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de la semana. Como les habíamos anunciado, hoy contamos con la presencia del sociólogo catedrático universitario, un extraordinario conferencista, el maestro Cándido Mercedes. Saludo, profe, bienvenido al programa. Un placer. El placer es nuestro. Maestro, estamos en encuestas. Gallup acaba de publicar su última medición y hemos visto una reacción bastante agria por parte de los principales partidos de oposición, llámese Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Han dicho incluso como que esta encuesta está alineada con el partido de gobierno, con el presidente de la República, Luis Abinader. Usted, que es un conocedor y un estudioso de las estadísticas de las firmas encuestadoras, ¿nos puede hablar precisamente de la credibilidad o no de esta firma encuestadora Gallup? Fíjate, lo penoso no es que ellos reaccionen de esa manera, es que tienen el mismo libreto de los años 70, 80. Hay una cultura política añeja que no se da cuenta que estamos frente a una sociedad diferente y que estamos viviendo el mundo de la tecnología, el mundo de la tecnología, de la comunicación y de la información. Y por lo tanto, tú no puedes negar lo que en algún momento de la historia política te ha beneficiado. Mira, somos más los buenos que los malos. Aquí hay 11 millones de seres humanos, aparte de los 3 millones que hay de la diáspora. Hay 11 millones, yo te puedo decir que 10 millones, .9 son buenos y son serios. Pero si tú me dices a mí que seleccione al hombre más serio de todos los serios, de los serios, de todos los serios, más serio que todos los de los partidos políticos, eso se llama Rafael Acevedo. Rafael Acevedo comenzó en el 1985 con una empresa que se llamaba Mercadeo y Desarrollo Empresarial, que sigue haciendo trabajos para las empresas y para las organizaciones, porque él no vive de hacer encuesta política, porque eso es cada cierto tiempo en República Dominicana. Mira, y en el 1990, Rafael Acevedo, Gallup con El Siglo, dijo quiénes iban a ganar, y así mismo fue en el 1990, en el 1994, en el 1996, en el 2000. Es la empresa encuestadora más exitosa que hoy por hoy tiene República Dominicana. Es una persona que no se va a prestar a nada que no sea lo que dice ahí. Y que admitiría, si hay un error, porque puede haberlo, el ser humano puede cometer, que lo hay. Esa encuesta está bien, bien, bien. Y tú me preguntas, Cándido, ¿por qué tú sabes? Porque entonces me viene, soy sociólogo y tú correlacionas. ¿Cuántas encuestas ya yo he tenido en mi mano? De noviembre para acá, 17 encuestas. ¿Qué indican esas encuestas? Y en todas esas encuestas, incluso sí Gallup, con asiento en Costa Rica, franquicia de Gallup internacional, igual que Gallup Dominicana aquí, acababa de hacer una encuesta y te ponía 52.5 Abinader, 27 Leonel, 19 Abel. Cuando tú miras y correlacionas con la de Gallup Dominicana, es más o menos igual. Porque eso es el momento. Porque es el momento. Fíjate que en toda encuesta te dice, si las elecciones fueran hoy. Entonces se han puesto hasta comunicadores que yo aprecio, pero me da pena decir, no, esa encuesta tiene inconsistencia, porque sale con algo, con un disparate, que con likely voter. ¿Qué es eso? Cuando tú buscas, ve buscándolo para que tú veas, se escribe likely voter, ahí dice voto aprobado. ¿Qué es el likely voter? Es el voto real, es el voto efectivo. Es lo que te dijeron que están decididos a sufragar. Es el voto de los seguros. Ese es el voto de los seguros. Por eso que hay esa variación de un 53 y habla también de 48. Exacto. Pero ¿qué ocurre? 48 es con la muestra de los 1200. Sí. Cuando te hace el likely voter son 820. Pero ese likely voter no se le aplica nada más, en este caso al candidato Abinader. Se le aplica a los 3 candidatos que están más competitivos. Pues tú me dices, nada más se le aplicó a uno. No, es a los 3 y cómo los 3 varían. Número 1, esa inconsistencia no es real, es verdadera. Ahora,
que ese concepto de like libore, que es más riguroso, es más objetivo, es más profesional. Y tú dirás, ¿por qué? Ah, porque antes te ponían los indecisos. Y entonces, ¿qué se hacía? Si tú sacaste 40% y hay un 12% de indecisos, ¿cómo se hacía? Entonces yo ponía 12% de 40 y te asignaba de esos 12 el 40%. Pero ¿cuál es más objetivo? ¿El likely voters o tú asumir linealmente que ese 12 tú tienes que dividirlo por el porcentaje que sacó cada votante? ¿Ves? Es más científico hoy en día. Pero hay gente que no lo entendía. Pero a mí lo que me duele de seres humanos que están en los medios es que no hacen su tarea. Porque tan pronto tú ves una categoría, un concepto nuevo que está ahí, búscalo. Tú lo busques y ahí mismo te sale de una vez. Ahorita cuando nos vayamos, usted lo va a buscar para que usted vea. Profe, esta encuesta... Espérese, déjeme terminar. Inconsistencia, decían. ¿Cómo es posible que ahí dice que el 67% de esos 1.200 votaron por Abinader? Que ahora van a votar el 62%. Te sale un comunicador. Pero no puede ser posible que 62 porque Abinader sacó 52.5 en el 2020. Camarada, lea bien, sea serio. Si usted cree en Dios o lo que sea, es que te dice que de esos 1.200 que se entrevistó, 67% te dicen que votaron por Abinader. Y que ahora en el 2024, de ese 67%, de esos 1.200, va a votar el 62%. Pero no es del universo completo, es de esos 1.200. ¿Vieron? Tercera inconsistencia. Sí, en la misma inconsistencia ellos se establecen también de que si 63% dice como que las cosas no andan bien, Exacto. ¿cómo es posible que Luis Abinader gane, salga arriba con un 53%? ¿Por qué? Porque niega la inteligencia del pueblo dominicano. ¿Qué es lo que te está admitiendo el pueblo dominicano? Que sí, que la inflación es que más lo está acogotando, que es verdad que el robo, atraco, asalto y delincuencia general le está preocupando, que es verdad que el desempleo lo está preocupando. Esos son los tres principales problemas que dice Galo Dominicana. Pero cuando te dice la favorabilidad del presidente actual, 64%, y tasa de aprobación de 54%, lo que te está diciendo en el relato científico de hipótesis es: reconocemos estos problemas, pero ese señor no es el culpable. Wow. Eso es lo que te está diciendo. Ahí es que está el asunto. Ahí que está el asunto. La hipótesis es esa. La segunda hipótesis es: reconocemos que tenemos esos problemas, pero preferimos el que está y no a los que ya han estado. Hay una crisis de liderazgo. La gente lo que te está diciendo es: yo reconozco los problemas que están ahí, porque es verdad que hubo COVID, es verdad que hay crisis económica mundial. No hay un solo país en el mundo que hoy esté mejor en términos de precio, de inflación, que hace 3 años. Un solo país, el que me lo mencione, me retiro. Ahora, que el impacto de la inflación sea distinto en cada país, pero no hay un solo país donde hoy estén los precios más bajitos que hace 3 años, 4 años. No lo hay. Así es, profe. No hay duda de que obviamente Luis Abinader en cualquier medición iba a salir encabezando las encuestas. Ahora bien, no sé si a usted le sorprende, como a mucha gente es probable, la puntuación que se le da, según esta encuesta, a Leonel Fernández, esta diferencia casi de unos 10 puntos versus el Partido de Liberación Dominicana. Sabía que había como un empate técnico, pero ahí como que Leonel le saca cuerpo al PLD. Mira, no hay la menor duda. En todas las encuestas, Abinader está muy por encima de los otros dos candidatos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Antes de Calamar, el PLD estaba por encima de Fuerza del Pueblo como partido. Leonel siempre ha estado por encima de Abel como candidato, como persona, pero el PLD era la segunda fuerza. Lo de Calamar, que coincidió con la encuesta, no hay que ser un técnico de la NASA, como dice una amiga mía, pero eso le hizo daño al PLD. ¿Por qué? Porque tú tener 3 ministros de un gobierno que están siendo conducidos con un expediente que nadie objeta, más que el PLD se volvió un disparate. Yo nunca había visto una organización anancefálica. ¿Usted cree que el asumir
Pero, esa defensa. es que tú a puedes esos- asumirla, a esos- pero tú tienes que asumirla inteligentemente. Tú no puedes acusar al presidente Abinader de persecución política cuando hay un expediente y cuando todo el mundo sabe en este país que Luis Abinader ni lo va a hacer, ni ella lo va a aceptar, que el Ministerio Público no sea independiente. Es doña Miriam Germán que está Y ahí. cuando aparezca y como se ve ahí, Pero además, en ese mismo momento que ellos están defendiendo y que están diciendo que es persecución política, de los 20 imputados, 14 reconocen eso le iba a decir, y negocian. negocia. O sea, se le cayó todo. Y además, está turba, un sábado para... Nadie le está negando lo que se llama el reconocimiento O sea, de las garantías. Esa parte ha sido fundamental. Esa defensa fue grotesca, Se tosca. desplome. Y entonces se desploman. Pero hasta ese momento, el PLD, porque hay que ser honesto, objetivo, profesional, yo soy de lo que le planteo a la gente, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Fuerza del Pueblo pasa a ser la segunda fuerza. Pero en la encuesta Galo no es con mucho, es un punto nada más. Fuerza del Pueblo. Es probable que cuando se haga la otra medición, que va a ser dentro de mes y medio en Galo, el PLD vuelva y retome su segundo lugar como partido político. Ahora, como candidato, Leonel está llevando a Abinader. Ahora bien, hay gente que dice, pero hay contradicción. Porque, Abel. exacto, porque Leonel sale en segundo lugar. Pero si hay un escenario donde Leonel y Abel sean los candidatos, Abel le gana 40-39. ¿Eso no es posible? Sí, eso es posible. Porque lo que te están diciendo es que los candidatos del PRM no votarían por Leonel. Prefieren a Abel. Los simpatizantes del PRM. Del PRM o de los que ya no van a una... Vemos ahí en la encuesta que en un escenario de segunda vuelta, Luis frente a Abel, 55 Pero con a Leonel, 37. pero con Leonel saca 56. Y con Leonel saca 56, un punto más. Eso Cuando vemos el otro escenario, Abel versus Leonel, Abel le gana. Entonces hay gente que en dice una que segunda no es vuelta. posible. Sí es posible porque hay fuerzas políticas que no van a una segunda vuelta y muchos de los sufragantes prefieren votar por Abel antes que Leonel. Pero además, es que la encuesta te lo dice. ¿Cuál es el candidato con la tasa de rechazo más alta? Ahí está. Leonel con 37.3. 37.3. Casi el 50%. ¿Entiendes? Eso te lleva a ti también que la clase política tiene que cambiar. O sea que Por ejemplo, si tú sumas todos los supuestos miembros de los padrones de los partidos políticos, eso te da 13 millones. Pero ¿qué ocurre? Que para mayo del 2024, el padrón electoral va a ser de 8.3 millones. Si tú sumas los partidos políticos, el número de miembros que tiene y que inscrito te va a dar como 13 millones. Pero en este país no hay más de 11 millones. Ya viene el censo por ahí. Hay 11.3 millones de dominicanos que hay aquí. Leonel ya inscribió más de 2 millones. Dice que va para 2. Eso, para 2. Eso sería un 25.7% del padrón y eso es mentira. Eso es lo que tenemos que cambiar. Cómo la élite política nuestra ha vivido de la simulación, del cinismo, de la hipocresía, de la mentira y de la manipulación. La alta tasa de rechazo, ¿cómo esto incide para que en un escenario de segunda vuelta Leonel no logre alcanzar la mayoría para ganar? No, es que es muy difícil. Cuando tú tienes una tasa de rechazo tan alta, No hay forma de... no hay forma porque tú tienes casi el 50% de la población que no te quiere, más los candidatos, más el otro candidato que tiene un X porcentaje, es muy difícil. Es que, mira, por ejemplo, Peña Gómez fue el líder más grande popular que ha tenido la sociedad dominicana, pero Peña no llegó nunca a un 50%. ¿Va entendiendo? Es eso. Hipólito ganó, pero fue con 49.7, no sacó 50 más 1. ¿Por qué? Porque el PRD era el partido más grande, pero no tenía ese 50 más 1. Entonces tú tenías que negociar. Pero cuando tú como candidato tienes una tasa de rechazo tan alta, eso tiene que ver con muchos factores.
ha sido presidente 3 veces, eso para bien o para mal, lo beneficia y lo perjudica. Pero cuando tú has sido presidente 3 veces, hay gente que te va a decir, pero ¿para qué yo le voy a dar otra oportunidad a alguien que ya gobernó 12 años. 12 años, 3 periodos? No resolvió ni un solo de los principales problemas del país. Ya eso lo está diciendo usted, supongo que está bien, está bien. Desde el punto de vista lógico, No. 12 años y... Problemas estructurales de la sociedad dominicana no los resolvieron. Pero además, que Leonel, porque la gente no quiere, tiene que decirlo, Leonel, a partir del 2005, él con Danilo Medina y el PLD, porque ahora tú quieres separar PLD y Leonel por el otro lado con Fuerza del Pueblo. No, Leonel fue presidente del PLD hasta octubre del 2019. Todo lo bueno o malo que Danilo hizo, él es parte de eso porque estaba ahí, en el comité político. Entonces, pero a partir del 2005, el PLD, encabezado por Leonel Fernández, encabezó un diseño de hegemonía y dominación partidaria basado en el clientelismo y la corrupción. Y hoy, eso, la gente se está dando cuenta que eso fue parte de ese proceso. Si tú entras a la Cámara de Cuentas, te va a dar cuenta de una auditoría que hay del Metro de Santo Domingo, 2013-2017. De la auditoría. O sea, y ahí hay una auditoría de alrededor de 30 mil millones de pesos. 2013-2017. Tú dirás, bueno, eso fue en el periodo de Danilo Medina. ¿Ves? Pero era que había lo que se llama una captura del Estado. En el PLD había una captura del Estado, donde el corporativismo político era lo principal. Es decir, el negocio, el búscame lo mío, la política para no servirle a la sociedad, sino para servirse a ellos. Fíjate que muchos de esos PLDistas y Fuerza del Pueblo en 20 años quedaron transformados social y económicamente. En 20 años tú puedes mejorar tus condiciones materiales de existencia si tú tienes un buen puesto. Pero tú no me puedes decir a mí que tú siendo ministro 20 años ganando 300,000 pesos promedio, tú puedes tener casa en Los Mogotes, tú puedes tener casa en el Metro de Santo Domingo, tú puedes tener casa en Romana, tú puedes tener casa en Cascana. Eso no se puede. Si tú eres una persona honesta, honrada, que la política sea para servir. Y de eso es lo que se trata. Es más, yo puedo decir, honesta y honradamente, lo que hoy se está haciendo en materia de lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad fue lo que Leonel Fernández debió encabezar en el 1996. Eso quiere decir que a la luz del concepto de Juan Bosch, que habló de arritmia histórica, es decir, cómo nosotros veníamos siempre rezagados, con acontecimientos que estaban pasando hace 20, 30, 40 años en otras latitudes, tardíamente llegaban aquí. En el 1996, Leonel, búscalo en Google, Leonel echó un discurso que nadie, ningún compañero, no importa la jerarquía, el que cometiera actos de corrupción sería trasquilado. Esa es la palabra que él usa. Eso debió hacerlo él. Suponte que no lo hiciera con San Joaquín Balaguer. Suponte, hombre con tanto poder. Pero tú debiste comenzar a hacerlo por lo menos con la gente tuya. ¿Pero qué hacía Leonel Fernández? A su gente que le decía, presidente, tal cosa. ¿Por qué todo el mundo se va? Sí. Hay lo que se llama la sociología visual. No, la corrupción no es un problema en República Dominicana. Esa era la justificación que daba Leonel Fernández a su gente. Hoy día, uno de los puntos más luminosos, según las mediciones que tiene el gobierno que encabeza Luis Abinader, es precisamente esa lucha contra la corrupción. Es que mira que lo que pasa. Cada presidente tiene un desafío de su época. La generación de Leonel Fernández, de Danilo Medina, que es mi generación, la baby boomer, los que nacimos en los años 54 para adelante, o 52, como Danilo, que nació en el 52, y Leonel en el 53, y yo en el 54. Esa generación, al llegar al poder, era el imperio de la ley y el Estado de Derecho. ¿Qué ocurrió? Con Leonel Fernández en esos 12 años y el PLD, aquí hubo la más grande transformación normativa, jurídico-política y de control normativo, legal de la corrupción. Pero ¿qué pasa? Que como ellos hicieron esas leyes, pero hicieron que al mismo tiempo
captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? En que tú tienes las leyes, pero los funcionarios ¿qué? La violan, Violentan, ¿no? la violentan, la inoservan, la violan, la vulneran. Por ejemplo, Calamar. ¿Quién era el jefe de esa criminalidad organizada? Donald Guerrero. Pero en los bancos tú tienes lo que se llama reporte de actividades sospechosas en todos los bancos. Pero eso se manda ¿a dónde? A la unidad de análisis financiero. ¿Y quién es el encargado de la unidad de análisis financiero? El Ministerio de Hacienda. ¿Y quién era el jefe de la criminalidad organizada de Calamar? Donald Guerrero. Entonces, tú tenías funcionarios. Fíjate que eso es lo que se llama captura del Estado. En Calamar hay 11 instituciones del Estado involucradas. Pero habían funcionarios nada más enquistados en esos puestos para que le diera visto bueno a todo eso. Dígame usted, ¿cómo el presidente no sabe eso? O no sabía eso. Claro. El tiempo se nos ha ido. Brevísimamente, ¿coincidencia o algo programado al encuentro de Leonel y Luis Abinader en el aniversario del Caribe? Ellos no programaron, ellos lo invitaron a una actividad de 75 años de un periódico que es el segundo en antigüedad o el tercero. Primero es La Información, después el Listín Diario y ahora. Y lo invita el dueño del periódico, uno de los empresarios. Abel aparentemente no fue invitado. ¿Qué habrá pasado con Abel, que estaba fuera de escenario? Habría que investigar, tal vez estaba enfermo, estaba fuera del país. Los otros días, cuando nosotros le dimos el premio a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, algunos periodistas querían buscar lo que ustedes llaman quisquilla, a crear problemas donde no hay. Y era que primero se lo habíamos dado ya a doña Miriam Germán, el premio al reconocimiento a la integridad, se lo habíamos dado a ella, y a nadie se le da 2 veces. Y segundo, ya estaba fuera del país, pero ya la gente estaba buscando problemas donde no existía. Profe, gracias por acompañarnos, sí. Gracias por siempre aceptar nuestra invitación a este programa. Amigos televidentes, a ustedes también las gracias por compartir con nosotros. Ha sido el conversatorio con el profesor catedrático universitario, sociólogo Cándido Mercedes, en Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos.